que las cumple. Gloria al Señor, Dios está con su pueblo. Amén. Así que, hermanos, si queremos que Dios esté con nosotros, nosotros tenemos de cumplir la Biblia. No tu pensamiento, no tu manera de vivir, no lo que tú dices, lo que dice Dios y lo que dice su palabra. Que el nombre de Cristo sea bendito. Amén. Y es cuando hacemos la voluntad del Padre, gloria al Señor, es cuando Dios está con nosotros. Y cuando está Dios con nosotros, Dios te bendice en todo. Te bendice en todo. Gloria al Señor. Si no, le amarramos las manos a Dios. No te puede bendecir, porque cumples lo que tú quieres, pero no lo que dice Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Queremos un evangelio sencillo, a nuestra manera. Y no es así. Cuando venimos al camino del Señor, ya no es tu manera. Ya no eres tú. Tienes que ir con la palabra bendita del Señor. Jesucristo te libra a un demonio, un cuerpo. Si esa persona que está deliberada guarda la palabra del Señor hasta el fin, no tengas miedo. Pero si te desvías de la palabra del Señor, si no la cumples la palabra del Señor, el adversario tiene fuerza para volver a venir. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque el que te guarda es su palabra. El que te delibra es su palabra. Y el que te bendice es su palabra. Así que no podemos hacer un evangelio a nuestra manera. Gloria al Señor, tiene que ser un evangelio como dice la palabra del Señor. Cumplir la palabra de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Y cuando cumplimos la palabra del Señor, Dios bendice a su pueblo y nos santifica a su pueblo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero cuando no cumplimos a Dios, ni escuchas la palabra. ¿Has de hacer ruido? ¿Has de hacer ruido tú en el culto? ¿Puedes escuchar la palabra o no la escuchas? Igual no la escuchas. Igual tu pensamiento está en otro planeta. Gloria al Señor. ¿Sabes por qué? Porque no tienes a Dios. Pero la persona que tiene a Dios escucha la palabra del Señor. Yo te hablo, te aconsejo, yo no sé, en el culto, si tú la escuchas o no la escuchas. Si no la escuchas, estás en peligro. Representas aquella higuera que se está secando poco a poco, porque hasta no eres dueño de recibir la palabra del Señor, estando en el culto, y alabando y glorificando el nombre del Señor. O enredo, o molesto, o estoy nervioso, estoy de malestar, o mi pensamiento está afuera, te has salido, te has levantado y has salido a la calle, y tú has cumplido para ti como un cristiano. No eres cristiano. No eres cristiano. La palabra se tiene de comer. La palabra se tiene de llevar. Amén. La palabra se tiene de estar. Y si tienes esta palabra, no tengas miedo a nada. A nada de nada. Serás más que vencedor en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque guardas su palabra. ¿Por qué? Porque llevas su palabra. ¿Por qué? Porque te esfuerzas a escuchar la palabra. Te esfuerzas a buscar a Dios. Y el que lo busca, lo encuentra. Amén. El que no lo busca, no lo encuentra. Gloria al Señor. Amén. Así que cuando estemos en el culto, estemos en el pensamiento de Dios para bendición, para tu vida y para tu alma. Gloria a Dios. Amén. Y que te quede la palabra en tu corazón y en tu mente. Y que te acuerdes de lo que han predicado ayer. Si no, me das ejemplo que no hay nada. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos de ganar el carnet de conducir. Nos tenemos de ganar. Nos tenemos de ganar la vida eterna. Gloria al Señor. Amén. Si no estudias, ni haces caso, nunca te sacarás el carnet. Pero si estudias y estás por carnet, al tiempo te lo sacas. Si eres un cristiano y estás por el Evangelio y estás por la palabra, vencerás en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Así que no nos podemos quitar de esta palabra. No nos podemos quitar de este Evangelio. Llevar el Evangelio para beneficio de nuestras vidas
y de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos castillos se han hundido? ¿Cuántos castillos espirituales se han caído? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en un tiempo han adorado a Dios, pero luego se han hecho un evangelio ellos mismos. Esto cojo, esto no cojo. Esto me interesa, esto no me interesa. Gloria al Señor. No, dice que no. Dice la palabra del Señor, o seas bien caliente o bien frío. Porque dice, si vas a medias, te vomitaré. Así dice la palabra de Dios. O seas bien caliente para Dios, o seas bien frío para el mundo. Porque si vas a medias, te desecharé de mi presencia. Te vomitaré. Y esa vomitación será cuando Cristo venga a buscar su iglesia, que muchos dirán, yo me voy con él, y no irán. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Gloria a Dios. Porque no has hecho caso a la palabra del Señor. Sí has estado al culto, sí has estado a la ofrenda, sí has predicado, sí has cantado, pero no te conozco para nada. No te conozco para nada fuera de mí. Pero si yo profetizaba, si yo al culto, si yo echaba fuera demonios, no te conozco para nada, dice el Señor. Aquí hay mucha madera, aquí hay mucha cosa. Que Dios no nos conozca el día de mañana cuando queramos entrar en los reinos de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por esto, hermanos, tenemos que estar en su palabra, en su evangelio y cumplir su palabra. Amén. Cumplirla por encima de todo. Gloria sea el nombre del Señor. Si no, hermanos, tendremos problemas el día de mañana que nos queramos ir con el Maestro. Que el nombre de Cristo sea bendito. Aleluya. Es llevar el evangelio ahora en vida. El rico, aquel pobre, los dos salieron de la tierra, gloria al Señor, y claro, el pobre pasó el carnet de conducir. ¿Me entendéis, no? Gloria al Señor, era fiel de verdad, gloria al Señor, y cuando expiró, los ángeles de Jehová vinieron y se lo llevaron al paraíso de Abraham. Pero el rico, gloria al Señor, nunca quiso pasar el permiso de conducir. Nunca quiso saber nada de la palabra del Señor. Y también expiró. Y vinieron los ángeles de Satanás y se lo llevaron. Y ahora dice que hay después de la muerte, hay aquel rico que dice, Padre Abraham, dile al Lázaro, que el pobre, que se moje el dedo y me lo pase por la lengua, porque no puedo soportar más y aguantar más. Y dijo Abraham, nada hay que hacer, nada se puede hacer, hay un muro, hay una frontera para que me entendáis. Gloria al Señor. Tenías tiempo en la tierra, tenías tiempo para cumplir la palabra, pero no la has cumplido. Gloria al Señor. No, porque mire, les voy a decir algo. Si conocemos el Evangelio y no lo hacemos, desechamos la palabra. ¿Todos saben? Conociendo la palabra de Dios y no la queremos practicar ni llevar, desechamos la palabra. Y aquel rico desechó la palabra, pero se encontró en el tormento y dijo, pues, envía un siervo, que tengo 5 hermanos y mi padre, que no vengan a este lugar donde estoy yo de tormento. Y Abraham le contestó, a Moisés tienen y a los profetas, si quieren algo, que vayan. Que el nombre de Cristo sea bendito. Tenemos de venir a la palabra del Señor. Tenemos de ir al Evangelio. Tenemos de comernos la palabra del Señor para que el día de mañana podamos estar con Él en el nombre de Jesús. Así que, hermanos y hermanas, gloria sea el nombre del Señor. Estate convertido en la palabra, estate convertido al Evangelio. No te quieras cubrir porque vienes al culto, porque echas la ofrenda. No te cubras. Con esto no hay manera de cubrirte. De cubrirte es que sigas el Evangelio, que sigas la palabra del Señor. Como dice el Evangelio, si sabes hacer el bien, no hagas el mal porque pecado es. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Si sabes hacer el bien, no hagas el mal porque pecado es. Por esto digo, hermanos y hermanas, lo que conoces de la palabra del Señor, lo que conoces del Evangelio, cúmplelo por encima de todo.
Lo cumples y la bendición de Dios estará contigo y apartará todo lo malo y te bendecirá con la gracia del poder del Espíritu Santo y tu vida irá ordenada en Dios. Gloria sea el nombre del Señor y habrá mucha bendición en el nombre de Jesús. El carabín hace una oración. Padre bendito, Dios de la gloria, te damos gracias en esta hora, Señor, por el pan, Señor, que viene en nuestras vidas, Señor, nos hace bien, nos alimenta, Señor, oh Padre, y nos da el crecimiento, Padre. Señor, para que un día, Señor, podamos estar contigo ya en los reinos de los cielos. Padre,